Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Estamos, personalmente estoy muy contento, privilegiado de estar compartiendo una vez más con ustedes. Les doy la cordial bienvenida, reciban un cordial saludo de parte de los ministerios de Neshama, tanto de aquí de la ciudad de Quito como de la ciudad de Tulcán, aquellos que nos pueden acompañar en este momento aquí de manera presencial, darles una calurosa palabra de felicitación, ya que sabemos que muchos nos encontramos en un tiempo de feriado, por decirlo así, de descanso, pero creo que nosotros hemos preferido, ¿no? Darle las primeras horas de este primer día de la semana. ¿Sabían que el domingo es la primera día de la semana? Sí. De este primer día de esta semana hemos preferido darle el tiempo a él, y aunque muchos tal vez están en otros lugares disfrutando, ¿no? de su descanso, nosotros hemos preferido estar en casa de Dios, y sabemos que aquellos que honran de corazón al Señor, el Señor también nos va a honrar. Así que siéntanse, como dijo el pastor Carlitos hace un momento, privilegiados de poder estar aquí en la casa del Señor. Y también para aquellas personas que no pudieron acompañarnos de manera física, pero están allá en casa, reciban un cordial saludo. El día de hoy el Señor tiene preparado una palabra, no sé usted, pero para mí bien poderosa. Sabemos que el Señor nos ayuda siempre a crecer espiritualmente. Ha venido con una palabra que nos va a retar, creo yo. Así que si usted cree que el Señor le va a hablar, como yo les he decir siempre, prepárese, tenga una actitud de un corazón dispuesto a escucharle, y dígale ahí donde usted está: Señor, háblame el día de hoy, cámbiame y transfórmame, que tu palabra sea poderosa aquí en mi corazón. Amén. Y allá en casa igualmente prepárese, porque lo que vamos a escuchar el día de hoy, yo sé, estoy seguro de que nos va a cambiar, nos va a transformar y nos va a enseñar algo nuevo de parte del Señor. Amén. Recuerden que estamos pasando el año de la obediencia. Yo creo que hemos insistido muchísimo, nuestras enseñanzas han estado enfocadas, y creo que hasta terminar el año van a seguir enfocadas en el tema de la obediencia, de la desobediencia. Así que sabemos de que aquellos o aquel pueblo de Dios que decide ser obediente a pesar de las circunstancias y creerle al Señor, las bendiciones van a llegar. No se preocupe, tenga paciencia, tenga fe, que el enemigo no venga a robar esa fe que el Señor ha puesto en su corazón. Las bendiciones están por llegar, y más que eso, la presencia de Dios va a estar sobre usted si usted es obediente. Eso es lo importante. Si es que el Señor camina de la mano mía, no hay diablito que pueda entrometerse ahí en mi vida. Amén. Así que no se olvide, estamos pasando por el año de la obediencia. Esta palabra nos ha ayudado a estar expectantes ahí. Así que ese aplauso para el Señor. Amén. Muy bien, así vamos a empezar. Tenemos que estar siempre así, dichosos, alegres. El pueblo cristiano debe ser el más alegre de todos. Amén. ¿Sí? El tema que vamos a topar el día de hoy, ¿sí? Se titula: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, para empezar, quiero decirles, ¿no?, que personalmente creo, ¿no?, que dentro de las iglesias modernas se ha desarrollado muchas veces un proceso de pensamiento, por decirlo así, engañoso. ¿Sí? ¿Por qué engañoso? Porque está concebido u originado en una enseñanza muchas veces desequilibrada de la gracia. ¿Sabe usted lo que es la gracia? ¿Ha investigado un poquito acerca de la gracia? ¿Qué es gracia? ¿Sabe usted qué es gracia? Agradar, ¿qué más? Gracia. Un amor que no merecemos. Tener afecto por alguna persona que no se merece. Tener afecto, ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Han investigado acerca de la gracia de Dios? Una de las cualidades, de las características del Señor, la gracia. ¿Qué más pueden decir de la gracia? Rápido. Un regalo también. Un regalo, por ahí, ya, muy bien. 2 veces de ti. Ok, sí, está bien, por ahí va, ¿no? Es un regalo. Un regalo es algo que no merecemos, pero que a la final se nos otorga, ¿no? Entonces, en muchos lugares se ha enseñado de una manera desequilibrada esto de la gracia, ¿no? Y con mucha frecuencia se escucha
acerca de la gracia en referencia a una coartada, una excusa para una vida lastimosamente de desobediencia, porque les voy a hacer una pregunta, es un poquito medio controversial este tema, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros, a partir del momento en que nos chocamos contra la cruz y conocimos al Señor, hemos estado en encuentros, hemos estado en la presencia del Señor, hemos hecho votos al Señor, le hemos hecho promesas al Señor, decirle: Señor, te voy a seguir, te voy a obedecer, voy a estar contigo, pero en el final de los casos muchas veces hemos fallado, hemos caído, nos hemos tropezado y hemos vuelto, como estábamos hablando inclusive en el momento un poquito antes de empezar en la oración, decíamos como los perritos, ¿no? ¿Qué es que hacía el perrito? Dice, como el perro vuelve al vómito. Y hay que ser sinceros, ¿cuántos de nosotros, aún una vez que conocimos de Dios, hemos vuelto a caer en lo mismo? ¿Y qué es lo que nos tiene? Yo les hago una pregunta: ¿y qué es lo que nos tiene y nos mantiene en este momento parados aquí, o hemos podido regresar otra vez a la casa de Dios y decir: Señor, aquí estoy, y sabemos que el Señor nos va a perdonar una y mil veces? Eso se conoce como gracia, ¿sí? Pero a eso quiero ir. Muchas veces se ha malinterpretado este concepto de la gracia, ya que nos dicen, ¿no es cierto?, hagas lo que hagas, no importa cómo te comportes, el Señor siempre te va a perdonar. Y la palabra de Dios es clara, dice: las misericordias de Él son nuevas cada mañana, ¿verdad? Así que no importa lo que hicimos en esta semana, no importa si es que vinimos haciendo algo inclusive antes de entrar acá a la casa de Dios, Él siempre nos va a perdonar. ¿Es una verdad o no? ¿Cuántos dicen sí o no? Sí, amén. El Señor nos va a perdonar, ¿cierto? Pero lastimosamente se nos ha enseñado como que, como el Señor nos perdona siempre, entonces de cierta manera yo puedo hacer lo que se me venga en gana, porque a la final el Señor siempre me va a perdonar. Y ahí es cuando muchas veces nos podemos estar equivocando en el concepto de la gracia. Y para decirlo con mayor franqueza, ¿no es cierto?, se usa muchas veces la gracia como justificación para ciertos estilos de vida carnales que simplemente autogratifican a nuestra carne. Porque así, tal cual como le dice, carnal. O sea, con que yo me sienta bien, no importa lo que diga la palabra de Dios, a la final, si voy a la iglesia, el Señor me va a perdonar. Estamos mezclando una verdad que a la final terminamos tergiversando. Es, por ponerles un ejemplo, lo más absurdo. Es como decir: yo amo a mi esposo o yo amo a mi esposa, pero no importa si es que le traiciono, como el amor de mi esposo o mi esposa es grande, yo sé que me va a perdonar. Es algo absurdo. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Debería ser al contrario. Si yo digo amar con todo mi corazón a mi esposo o a mi esposa, más bien evito, ¿no es cierto? Eso es verdadero amor. No decir: como me ama, no importa, cojo, le voy, le pego, y al otro día, como yo sé que me ama con todo el corazón, tiene que perdonarme. Entonces muchas veces ahí es cuando tergiversamos este sentido de la gracia, ya que muchas personas utilizan eso para justificar sus estilos de vida carnales. A la final el Señor sabe de qué pata cogeo, ¿verdad? Y como sabe de qué pata cogeo, no importa, me sigo comportando como a mí me venga en gana, que yo sé que al llegar a la iglesia el Señor me va a perdonar. Correcto, es verdad. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es hacer lo que bien nos parece y estar dañando en cada momento el corazón de Dios, porque sabía que el Señor, otra vez, ya se lo he dicho, el Señor no es algo, no es una fuerza, no es solamente como que la fuerza que viene y me rodea y que me hace temblar, no, Él es alguien, y como alguien sabía que también le duele su corazón, y como alguien sabía también que lógicamente le podemos hacer llorar. Entonces a eso tenemos que nosotros llegar. Muchos círculos cristianos enfatizan las bondades de Dios y enfatizan esto de la gracia, enfatizan esto de la misericordia y enfatizan el hecho de que Dios es amor, y aunque todo eso es correcto, ¿no es cierto?, lo ponen a un punto tal de que pueden llegar a negar la santidad y la justicia de Dios. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar los atributos del Señor, las cualidades de Dios. Y dentro de las cualidades de Dios es lógicamente el amor, la gracia, la bondad, la justicia, pero ¿qué más? También el Señor dice en la palabra de Dios que a algunos no les gusta, ¿no?
también es fuego consumidor. El Señor también tiene sus límites. El Señor también te dice tienes que hacer algo, porque si no, Él puede llegar a retirar, no es que te va a mandar maldiciones, no puede llegar a retirar su mano sobre ti. Y cuando Él retira su mano de sobre ti, ¿qué pasa ahí? El enemigo aprovecha, ¿no? Lo que hemos estado estudiando. Es como dejarle la puerta abierta al enemigo para que él pueda ingresar a hacer lo que se le venga en gana con usted. Y este giro, ¿no?, hasta la extrema izquierda ha ocasionado muchas veces que personas pierdan el gusto por el consejo de Dios. Porque es como la serie de los Simpsons. Una vez yo estaba por ahí escuchando, ¿no?, viendo, ¿no?, un capítulo cuando le dice, creo que el Bart Simpson, a este reverendo Alegría que se llama, ¿no? Le dice, le hace cambiar, ¿no? Pero es un dibujo, es una caricatura. Le dice, pero ¿para qué voy a estar en los caminos? Yo estoy parafraseando, no me acuerdo literalmente cómo dice, pero ¿para qué voy a estar en los caminos del Señor si a la final yo puedo, antes de morirme, unos 5 minutos antes de morirme, pedirle perdón a Dios y irme al cielo? Y es algo chistoso porque es gracioso, ¿no? Le hace ese comentario a este sacerdote, ¿no?, que representa como sacerdote, y dice, cierto, es verdad. Y se quita la sotana y se va a comprar una moto y se pone como de los Harley Davidson y se va a vivir su vida. Porque supuestamente 5 minutos antes de morir él va a arrepentirse y el Señor lo va a salvar. Y no sé si se da cuenta. Si alguien tiene la oportunidad de poderse arrepentir antes de morir, los 5 minutos, ¿usted cree que el Señor lo va a salvar? Sí, porque ha habido ejemplos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ejemplos, el buen ladrón. Este hombre vivió durante toda su vida como un ladrón, y antes de morir, colgado, le dijo, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. O sea, imagínense, ¿no es cierto? Le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces la pregunta es, ¿para qué voy a vivir en obediencia a Dios si a la final, antes de morir, yo puedo pedirle perdón a Él y me voy al cielo? Pero él lo conocía, ya nosotros la conocemos. Muy bien, ese es un buen punto. Por supuesto, hay muchas cosas, ¿no? Ese es un buen punto. Otro punto también a recalcar es, ¿quién sabe el momento de su muerte? ¿Cuántos saben qué día y a qué hora van a morir o de qué van a morir? Nadie sabe. Muchos hacen planes a futuro y terminan desvaneciéndose, porque nadie sabe, ¿no? Ha habido personas que en la lógica deberían irse más antes, ¿no es cierto?, que nosotros. Y hay niños, ha habido niños que se van antes del tiempo. Entonces nadie sabe el día ni la hora de tu muerte. Entonces uno tiene que estar listo, preparado. Así que no es solamente de decir, claro, a los 5 minutos yo me arrepiento y listo, el Señor me va a llevar, me va a tener en el cielo. ¿No es cierto? Y esto, de cierta manera, nos hace perder el apetito por las cosas, de buscar más de la palabra de Dios. Porque dice, ¿para qué yo voy a seguir leyendo la palabra de Dios si a la final puedo comportarme de la manera en que yo quiero? A la final Dios me va a perdonar. Y ha habido gente, yo conozco gente que tiene ese concepto en su cabeza. Entonces empiezan a dejar el consejo de Dios a un lado y piensan que no importa cómo se comporten, a la final Dios les va a perdonar. Es una verdad, de cierta manera, que la entendemos de manera equivocada, ya que nunca podemos desarrollar apetito por las cosas que no hemos probado. Y para permanecer en equilibrio, escuche bien esta palabrita, para poder permanecer en equilibrio espiritualmente hablando, debemos mirar la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. Solo de esa manera podemos estar en equilibrio con Él. ¿Sí? Si nuestro consejo que estamos recibiendo no está balanceado con la tendencia de desarrollar un entendimiento de Dios, en donde Él es bueno, pero también es fuego consumidor, vamos a tener un concepto de Él retorcido y limitado en nuestras vidas. Y yo puedo decirle, en conversaciones, incluso me atrevería a decir, aún en púlpitos, he escuchado a creyentes y líderes utilizar la gracia y el amor de Dios como excusa para desobedecer.
La gracia, como bien lo dijeron ustedes, es inmerecida y cubre, pero no de la manera en como nos han tratado de enseñar, ¿no? Esa falta de equilibrio, ¿no es cierto?, se ha infiltrado lastimosamente el día de hoy en nuestros pensamientos y tendemos nosotros, ¿no?, a tener esa libertad de desobedecerle a Dios en cualquier momento en el cual sea provechoso para nosotros desobedecer. Porque muchas veces cuando usted desobedece, ¿sí se ha dado cuenta que nosotros desobedecemos pero para conveniencia propia? ¿O cuando usted miente? ¿Usted miente para hacerse daño a usted mismo? ¿Cuándo miente? Porque quiere quedar bien. Empieza a mentir, ¿no? Porque quiere que no se sepan cosas que tal vez usted sabe que está haciendo mal. Usted empieza a mentir, ¿no es cierto? Entonces hay ese desequilibrio. Y por desdicha, como le digo yo, en la actualidad no es poco común encontrar personas que se hacen llamar cristianos que son irreverentes a todas las formas de autoridad puestas por el Señor. Y es fácil encontrar, solamente, como saben decir, de la manera de hablar, no de la gente. Uno sabe qué es lo que hay en el corazón, porque la palabra de Dios dice así, de la abundancia del corazón. Son personas que tienden a hacer su voluntad, que son tercos, son insubordinados, obstinados y controlados por sus diversos deseos. Siempre quieren tener la razón, ¿verdad? Persiguen el estilo de vida y las posiciones del mundo y las llaman bendiciones muchas veces del Señor. Yo creo que inconscientes del engaño en el que viven, descansan seguros, sosegados por un falso sentido de seguridad basado en la gracia de Dios. Pensando de que puedo pecar nomás, a la final el Señor me perdona. Puedo pecar nomás y a la final el Señor me perdona. Es como que, sí, entro a la iglesia, yo sé que el Señor me lava, me cubre, pero voy entre semana, hago lo que me venga en gana y al fin de semana llego y el Señor me va a cubrir, me va a lavar, listo, ¿qué? Y vivo ese estilo de vida, ¿no? O sea, peco, rezo y empato, ¿no? Ya saben decir eso, ¿no? Peco, rezo y empato, entonces vivo así. O sea, es como que estamos ahí, tranquilos, ¿no? Pensando de que a la final, ojalá cuando el Señor venga un domingo, ¿no? Y ojalá ese domingo sea cuando estemos en la iglesia para que me encuentre adorándole y alabando. Porque si me encuentro un martes o un miércoles, si me encuentro un miércoles por las noches, puede ser que ya no me vaya con él. ¿Cuántos se pueden identificar? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso no pasa con los que estamos aquí, no estoy hablando para otros. Por si acaso, que sean fe. Entonces, no, porque, o sea, yo voy al sentido porque yo sé que aquí no pasa. Nosotros los que estamos aquí siempre vivimos tratando de agradar a Dios, ¿no es cierto? Amén. ¿Verdad? Y cuando viene por ahí la tentación, el diablito, siempre le resistimos, ¿verdad? Así debería ser. La palabra de Dios en Mateo 5:21, ¿sí? Y para entender esto de la gracia vamos a leer, ¿no?, lo que la palabra de Dios dice respecto a esto. Dice, vamos a seguir la palabra de Dios, dice Mateo 5:21, Jesús dijo, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿no es cierto?, no matarás y cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo os digo, yo quiero ahí parar un ratito, yo sé que aquí le han puesto todo, ¿no es cierto?, pero vamos a ir estudiando poco a poco esto. Dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. ¿Qué significaba esto de que oíste lo que fue dicho, pero yo os digo? Jesús utilizó este patrón o estas palabras, ¿no es cierto?, en este capítulo, en esta porción de la Biblia, 5 veces durante el resto de este capítulo. Si quiere, vaya a casa y lea. O sea, primeramente citó el requerimiento de la ley de Moisés, ¿no es cierto? No matarás. ¿Dónde estaba escrito? En la ley de Moisés, ¿no? Porque Dios a Moisés le dijo, escribe en la ley, no matarás. Entonces, Jesús primero citó el requerimiento de la ley. Dice, oíste que fue dicho, luego introdujo lo que Dios busca del creyente
bajo el nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto? El pacto de la gracia, porque Él iba a morir en la cruz. Una cosa es la ley, ¿se acuerdan lo que habíamos también estudiado hace tiempito? ¿Ley o gracia? ¿Usted bajo qué vive en este momento? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. ¿Se acuerda que decíamos? Bajo la gracia. Entonces, el Señor estaba buscando esto en el corazón, decía, pero yo os digo, y al hacer esto contrastó, ¿no es cierto? O sea, puso delante de las personas la ley con la gracia y la verdad. En Juan 1:17, vamos a ir un poquito, después regresamos. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, escuche bien, ¿no? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Estamos? Amén. Y yo creo que esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo, pero yo os digo ahora, introdujo la dimensión, ¿no es cierto? Lo que la gracia hacía con la ley, ¿no es cierto? Va más allá de la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque la ley era un freno externo. No sé si se da cuenta, la ley son frenos que nos ponen a nosotros para comportarnos de manera adecuada, pero eso se refleja a nivel externo. Mientras que la gracia, ¿no es cierto?, transforma de manera interna. ¿Se da cuenta por qué había la diferencia entre los fariseos, los saduceos y todos ellos? Los fariseos, los saduceos, ¿quién más? Los amorreos, los suegreceos, todo lo que termina en neos, ¿no es cierto? La ley ponía frenos externos y de cierta manera los fariseos, ¿no es cierto?, trataban de cumplir la ley porque a ellos no se los veía hacer cosas externamente, pero sus corazones estaban podridos. ¿De qué les servía cumplir la ley si sus corazones hacían lo contrario? ¿No es cierto? La ley de Moisés decía no matarás, pero ellos con su lengua acababan al pueblo. ¿Sí o no? No tenían compasión por el pueblo. A ellos como que les divertía encontrar a alguien en pecado para apedrearlo, pero la ley decía no matarás, ¿verdad? Ya que la ley, una vez más, era un freno externo, mientras que la otra es una transformación interna. Y aunque no lo crea, frecuentemente se escucha inclusive a creyentes, ¿no?, o a ministros lamentarse por las duras exigencias de la ley. Como que qué duro es ser cristiano, ¿no? Y hay gente también inclusive que ha intentado ir a la iglesia y luego se echa para atrás. ¿Sabe por qué? Porque dice que es difícil ser cristiano, porque ahí te prohíben todo. Que todo te prohíbe. Complicado. Y se lamentan, ¿no?, por tener que tratar de seguir un estilo de vida rígido a la ley, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que el estándar de obediencia de Dios es mucho más alto bajo la gracia que bajo la ley? Como yo les he decir, ¿qué prefiere usted, vivir bajo la gracia o bajo la ley? No, usted va a decir, bajo la gracia. Claro, yo también me regocijo de estar viviendo en una época en donde ya Jesús murió por mis pecados en la cruz. Pero, ¿qué es más fácil? Eso les decía, ¿cumplir los 10 mandamientos o vivir bajo la gracia? ¿Qué es más fácil? Cumplir los 10 mandamientos. Yo creo que es más fácil cumplir los 10 mandamientos. Ya vamos a ver, el estándar de Dios es más alto bajo la gracia. ¿Qué dice en Mateo 5, 27, 28? Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Por qué es más difícil el estándar bajo la gracia? Dice la palabra de Dios, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Pensar o hacer? Pensar es más difícil. Más difícil es
de pensar, porque los pensamientos vuelan. ¿Sí o no? Los pensamientos vuelan. Y se da cuenta que el juicio de culpabilidad se dictaba bajo el antiguo pacto acerca del no cometerás adulterio. Si alguien cometía un acto de adulterio físicamente, para que usted sea culpable de adulterio, bajo la ley tenía que ser encontrado con las manos en la masa, para que me entienda. Usted ya me entiende. Si a usted lo encontraban con las manos en la masa, usted era juzgado como adulterio. Caso contrario, no pasaba nada. ¿Qué es más fácil, vivir bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la ley era más fácil. Bajo la ley es más fácil vivir, porque en la ley tenían que encontrarte con las manos en la masa. Mientras no te encontraban, no pasaba absolutamente nada. ¿Por qué cree que los fariseos alardeaban de? A mí me encanta, ¿no? Yo sé que es una novela, yo lo sé que es una novela, pero yo les recomiendo, en vez de estar yendo a ver esas series, no sé, ¿no? Que yo no digo que sean satánicas, pero vaya a ver la novela de Jesús. Hay una novela que se llama Jesús. Y a mí me encanta porque ahí hacen o sea, una trama y encuentran, no voy a dar más, pero me gustaría que vayan a ver la novela de Jesús, ¿no? En vez de estar yendo a ver Betty la Fea. Dice, esta novela lo pone como que a uno de los principales sacerdotes, ¿no es cierto? Este hombre conocía a todo el pueblo, lógicamente, y este hombre a escondidas visitaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, los santos de perdición, conocía a las mujeres que se dedicaban a la prostitución, pero como nadie lo veía, él pasaba desapercibido. No podía ser juzgado. No podía ser juzgado porque él lo hacía a escondidas. Entonces, el pecado de él estaba en su corazón, mas no se expresaba por fuera. Y cuando este hombre encontró a la mujer adúltera, eso estoy hablando de la novela, ¿no? Pero está basado en las escrituras, fue el primerito en coger la piedra para lanzarle y apedrearle. ¿No es cierto? Entonces, a lo que yo voy, o sea, ¿qué era más fácil? Otra vez, yo ya se está dando cuenta, es más fácil vivir bajo la ley antes que vivir bajo la gracia. Porque los estándares que el Señor puso eran más altos. Dice, cualquiera que mide a una mujer para codiciarle su corazón ya está adulterando. Y ahora sí, en el buen sentido, no les quiero hacer quedar mal, pero ¿cuántos adúlteros hay aquí? No levante su mano, por favor, ni allá atrás tampoco. Pero es que un pensamiento, no sé, uy, los angelitos han caído del cielo. ¿Sí o no? Pero uno dice, no, pues ¿qué está hablando? Yo no estoy hablando, está hablando aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es más difícil, vivir bajo la gracia en este momento. Pero nos damos cuenta que por eso hay gracia, porque la gracia es la que nos va a permitir tener ese poder para poder combatir el pecado. ¿Amén? Examinemos otra comparación. Y esto nos va a pegar muy duro para algunos. Quiero que pongan mucha atención. Y así hay ejemplos, ¿no? Aquí en la Biblia. A ver, vamos a leer Mateo 5, 21, 22. ¿Estamos ahí? Estoy ahorita aprendiendo a hablar con mi nena. Por eso se nos mezcla. ¿Cuántos están ahí en la palabra? ¿Cuántos están aprendiendo el día de hoy algo? Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 21, 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Escuche bien, ponga atención, no se distraiga por un momento. Quiero que me preste mucha atención. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Escuche bien. Y cualquiera que matare será culpado de juicio. En otras palabras, bajo la ley, otra vez. Usted era culpable de juicio de muerte, ¿no es cierto? Y era considerado como un asesino cuando era encontrado, ¿no es cierto?, con las manos en la masa. Si lo encontró que le puso la soga al cuello al vecino, era juzgado, ¿no es cierto?, como un asesino. Pero mire lo que dice Jesús aquí. Pero yo os digo, escuche bien, que cualquiera
Resalte aquí, con rojito, lo que sea. ¿Qué dice? Que se enoje. Duro. Que se enoje. Contra su hermano será culpable de... Juicio. ¿Qué es más difícil? ¿Matar a alguien o enojarse? Matar. Matar. No, lo más difícil es matarle a alguien. Depende. Y enojarse es más fácil. Está frente. Ya, pero por eso, entonces, ¿es cierto? Es facilito enojarse. Facilito. Entonces, el estándar de Dios, o sea, todos los días nos podemos enojar. Porque matar tenía que encontrarte ahí, en esa forma. Entonces, el pecar de enojo es todos los días. ¿Cuántos se enojan por lo general todos los días contra su hermano? ¿Se dan cuenta? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Escuche bien, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es fatuo? ¿Qué es fatuo? ¿Verdad? ¿Alguien? ¿Cuántos le han dicho tonto a su hermano? ¿Qué tonto que eres? ¿Cuántos le han dicho? Ya. ¿Se da cuenta que el decirle fatuo, ¿no es cierto? Es una palabra traducida como tonto, pero ya yéndose un poquito a examinar más profundo, significa tonto, bueno para nada. O sea, si usted le ha dicho a alguien, eres un bueno para nada, ¿a dónde es que estás puesto? Al infierno. ¿Cómo? A ver, otra vez. Solo por decirle tonto, ya estoy expuesto al infierno de fuego. Es por eso que en este momento el Señor pone a un asesino al nivel de alguien que se enoja con facilidad y que le puede proferir palabras que no vienen. ¿Cuántos se han enojado? Levanten su mano. En otras palabras, ¿cuántos asesinos hay? No, es que yo no he matado a nadie. Pero según el estándar del Señor, ¿sí se da cuenta? Es decir, que si la ira alcanza a tal punto que usted le llama a un hermano tonto porque está discutiendo y dice, vea, no seas tonto, ve. Jesús dijo que si usted expresa eso, estaba en peligro de poder ir al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, usted era culpable de asesinato si le arrebataba la vida a alguien de manera física. Bajo el Nuevo Testamento, o sea, bajo la gracia, Dios equipara la rabia contra un hermano con la severidad de un asesinato. Es una comparación. ¿Por qué? Porque solo por decirle tonto me voy al infierno. Ahí está. Solo por enojarme. Ahí está. Entonces, ¿quién se salva? ¿Quién se salva? Nadie. ¿No es cierto? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, dijo, ¿no es cierto? Le dijo, porque los discípulos le dijeron al Señor, entonces, Señor, ¿quién se va a salvar? Ahí es donde viene la gracia. ¿Qué dice Primera de Juan 3:15? Yo sé que el Señor está hablando el día de hoy. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si le bien, repitamos, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La ira, el enojo, el resentimiento hace que uno tienda a aborrecer al hermano. Sí. Entonces no es necesario que usted coja un cuchillo, una pistola para ir a acabar con la vida de alguien para considerarse homicida. Si usted tiene eso en su corazón, la palabra de Dios dice que es considerada como un homicida. Y es por eso que Pablo, antes de convertirse en Pablo, era asesino de cristianos, y es por eso que este hombre después se convirtió en lo que ahora es. Fue un asesino, por supuesto, pero después se convirtió a los caminos del Señor y se convirtió en el hombre que él fue, ¿no es cierto? Lo mismo puede suceder con usted a través de la gracia.
Vamos a leer Tito. Ayúdenme con la palabra Tito. 2:11-12. Dice la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la gracia es la habilidad para poder vivir libre de la impiedad y del deseo mundano. En realidad, la gracia es la capacidad de poder vivir un estilo de vida de obediencia, es la que nos capacita para poder obedecer a Dios. Entonces, si usted es desobediente, si usted tiende a ser desobediente, lo que necesitamos pedirle al Señor es gracia. Señor, dame gracia para poder ser obediente. La gracia te empodera, la gracia trae poder de justamente, ¿no?, poder obedecer lo que el Señor manda. Entonces, si usted le hace falta obedecer, o sea, si usted dice, en mi corazón es desobediente, pida gracia para que pueda obedecer. Y la gracia es la que va a cubrir la multitud también, como el amor, ¿no?, de pecados. Nos ayuda a tener esa conciencia. Efesios, estamos leyendo mucho la palabra, ¿no? 5:6 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí Pablo se refiere a todos aquellos que practican todas estas cosas. Dice, los considera como hijos de desobediencia. Aquellos que no tienen gracia. Y por eso es fácil aquí, ¿no?, para aquellos que tienen ira, temor, resentimiento en su corazón, ¿no es cierto? Usted necesita recibir gracia para poder entregar gracia, ¿verdad? Asimismo, el escritor de Hebreos exhorta, dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No se olvide, la gracia es una fuerza que nos capacita también para poder servir a Dios. Porque si usted dice, ¿cómo puedo yo servir a Dios si los estándares de Jesús son muy altos, ¿no? ¿Quién va a poder venir a servir con manos limpias al Señor, a la iglesia? Nadie. Pero recuerde, la gracia es una fuerza que nos capacita también para poder servir a Dios aceptablemente. Es la esencia del poder para vivir una vida de obediencia a Dios. ¿A cuántos reconocemos que nos hace falta todavía tratar de obedecerle a Dios de una manera más profunda? Señor, a mí me falta. Entonces, dame gracia, Señor. Dame favor, dame gracia. No sé si usted en sus devocionales ha atendido a orar de esa manera. Aquí está mi esposa, muchas veces ella ha escuchado, ¿no? Ella dice así: dame gracia delante de tus ojos y también delante de los hombres, para poder hacer mi trabajo, para poder ser un buen padre, para poder desempeñarme dentro del servicio de la iglesia. Dame gracia, porque si me ven a mí, no, mijito, dígale a Yela. Y es la gracia, otra vez, es la gracia, esa fuerza que nos capacita para poder servir a Dios y para poder obedecerle de manera adecuada. Es la gracia de Dios la que nos permite tener ese amor igual al que Dios nos tiene a nosotros. Decirle: Señor, quiero amarte como tú me amas, no como yo quiero amarte a mi manera. Porque a nuestra manera somos fallamos. Tenemos un concepto del amor equivocado nosotros como seres humanos. El amor de Dios va más allá. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Se ha preguntado usted cómo es el amor de Dios? ¿Usted ama como Dios ama? No, hay que reconocerlo. Entonces, si usted sabe que no ama como Dios ama, ¿qué nos hace falta? Gracia. Señor, gracia, dame gracia el día de hoy. Y no está mal. Señor, dame gracia para poder amar mi trabajo. Señor, dame gracia para poderle amar al que está al lado. Dame gracia.
¿Ha pedido usted eso? ¿Ha tenido a los que tienen resentimiento en su corazón, a los que están con cosas ahí todavía? Mire la clave que está recibiendo el día de hoy de parte del Señor. Pídale gracia. Dile, dame gracia para poder amar a él, al incircunciso de aquel lado. Dame gracia, Señor. Porque a la final, ¿sí o no que el incircunciso de al lado, el Señor le ama también? ¿No es cierto? Y es ahí donde usted se da cuenta, si sabía por qué. Muchas veces uno dice, ¿por qué no le perdonamos? ¿Por qué no oramos de tal forma por la otra persona? Porque a la final usted no le ama como Dios le ama a esa persona. Porque si usted le amara realmente, hay que ser sinceros. ¿Cuánto ustedes oran con ese fervor, con esa pasión por la cual ora por alguien que no le conoce de la misma intensidad como usted ora por su esposa, por sus hijos? Seamos sinceros. Dedican tiempo, dedican un espacio, o ora de esa forma por alguien. Tal vez se apareció por ahí y le pidió oración, y dice, sí, Señor, y usted se le ayuna, saca tiempo, así tal cual como usted ora por sus seres queridos. No. ¿Por qué? Porque usted les ama, porque lógicamente es su familia, es su conveniencia, porque usted no ama como Dios ama, y para eso necesitamos gracia. Entonces el día de hoy yo creo que es un buen día para poder pedirle, Señor, ayúdame, Señor, a amar a otros con gracia. Y si no tengo gracia, dame gracia, porque no podemos dar lo que no tenemos. Ahora se da cuenta por qué no ha podido usted obedecerle completamente al Señor. Porque se dice, Señor, ¿será que caigo a cada rato? Te pido perdón por este pecado y a los 3 días ya estoy otra vez. Gracias. ¿Por qué, Señor, será que no le puedo perdonar lo que me hizo la fulanita de tal? Que le estoy diciendo todos los males, ¿no? Es que no entiendes, si es la mujer. No. Porque le llamó tonto, o le llamó tonto. No, qué tonto, no sabía que al expresar esas palabras usted estaba condenada ya al infierno. Ya se ha arrepentido por las palabras que profirió contra su hermano, al decirle tonto, necio, fatuo. Se ha arrepentido. Si sabía que al decirle tonto estaba condenado, tal vez se dice al infierno. Séptima paila, fuego lento. Por decirle tonto. No, yo pensé que solo decís que lo asesinaba, porque a algunos da ganas de asesinarlo. Pero en vez de asesinarlo le dije, ay, qué bruto qué tonto. Igualito, ya. Te convertiste en un asesino. Dame gracia para amarlo como tú lo amas. Porque al final, dame gracia para matarlo, este desgraciado. Así que recuerde, es imposible vivir una vida digna de nuestra herencia en el reino de Dios por nuestra propia fuerza. Porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Ninguno, nadie podrá pararse frente a Dios y proclamar las obras que Él ha hecho para ganarse el cielo. Necesitamos de la gracia de Dios. Y aun cuando usted ya tiene al Señor en su corazón, necesita tener gracia. Y necesita pedir gracia. Y nunca se olvide de seguir pidiendo todos los días de su vida. Gracias, Señor. Gracia en mi vida, pero no para vivir alocadamente, ¿no? Recuerde que si usted pide gracia de la manera adecuada, la gracia le va a permitir alejarse del pecado. Vean, se lo aseguro. Porque la gracia le permite entender cómo es el amor de Dios y usted va a alejarse del pecado porque sabe que si es que usted peca, hiere el corazón de Dios. Y eso es gracia. ¿Qué era gracia? Poder. Fuerza. Poder para apartarse del mal. Razón que no podía, dicen por ahí, alejar. Necesitaba gracia. ¿Sabía usted que eso necesitaba en su vida? Yo también lo estaba descubriendo, creo. Porque a veces es como que dice, no, necesito, ojo, con eso, escucharáme bien, ¿no? Pues si no decir, chute, es que estar hablando. Con eso no digo que no hay que orar, ¿no? Pero a veces oramos mal, ¿no? Señor, saca los demonios que están aquí en esta casa. No, está bien, por supuesto, pero muchas veces es como que gracia, necesito gracia, Señor, en mi casa, necesito gracia en mi vida. Y la gracia te va a capacitar para poder alejarte del pecado y poder cerrar la puerta en la cara al diablo. Entonces ahí no van a entrar los demonios a tu casa.
vas a estar bien. Pero necesitábamos la gracia, el poder, la fuerza. ¿Sí? No podía perdonar a alguien, pida gracia. No pida amor. Ya. Tal vez ya pide, dame amor, dame amor, Señor, para amarlo a este. ¿Cierto? La respuesta de Dios para nuestra debilidad. ¿Tiene debilidades en su vida? Pida gracia. ¿Cierto? Y recuerde que la gracia es un regalo. El regalo significa que usted no es que tiene que hacer algo para merecerlo. Ya está. Simplemente cójalo. ¿Quiere recibirlo el día de hoy en su vida? ¿Quiere recibir el día de hoy en su vida? El Espíritu Santo quiere entregar gracia el día de hoy. Hoy ha sido un día especial para entregar gracia. Así que aquellos que les faltaba gracia, bendito sea el Señor porque nos trajo el día de hoy. Y aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales, gracias Señor porque hoy el Espíritu Santo nos va a entregar gracia. ¿Sí? Y a través de ese poder, de esa fuerza, créame, si usted lo recibe de corazón, va a empezar a vivir una vida diferente a la que estaba viviendo. Y la gracia es la que nos va a permitir tener fruto. Y la gracia es la que nos va a permitir tener obras. La palabra de Dios, con esto terminamos, dice en Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No es cierto? ¿Le falta fe? Pida gracia. Amén. Pida gracia. Que la gracia le va a traer la fe y por fe usted va a hacer obras. La gracia cubre todo. La gracia, no se olvide, llévese algo, yo sé que se va a acordar por siempre. La gracia es poder de Dios. Amén. Pero no para mal utilizarla, sino para justamente utilizarla para nuestros propósitos de crecimiento espiritual. El poder de rechazar el pecado, el poder de perdonarle todo lo que me haga el vecino, el poder de vivir una vida mejor con aquellos que están alrededor mío, el poder de amarle de diferente manera a aquellos que me rodean, a mi esposa, a mis hijos, el poder de darme cuenta cómo es el amor de Dios para conmigo y poder transmitir ese mismo amor hacia los demás. Hoy es el día. El Espíritu Santo está listo para entregar gracia, pero no desaprovechemos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie. Y una oración pequeñita, sencilla. No necesitamos quedarnos 2 horas, 1 hora, media hora. Simplemente es, Señor, dame gracia. Que si yo recibo gracia de tu parte, voy a poder dar gracia e impartir gracia. Y reconozcamos el día de hoy que nos ha faltado esto, incluir en nuestras oraciones. Espíritu de Dios, gracias te damos a ti, amado Espíritu, Señor, por haberte movido el día de hoy en este lugar. Gracias porque nuestro Espíritu sabe de que tú te encuentras aquí con nosotros. Gracias, Señor, por impartir esta palabra el día de hoy en nuestros corazones. Hoy te pedimos, Señor, que siembres esta palabra en cada uno de nosotros, la guardes en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Séllala con el fuego de tu Santo Espíritu. El día de hoy tú nos has enseñado, Señor, que es esencial tener gracia en nuestras vidas como hijos tuyos. Nos ha faltado, hoy reconocemos, Señor, que necesitamos gracia de tu parte. Y sabemos de que tú estás listo para poder entregar el día de hoy gracia a todos nosotros. Señor, nos ha faltado gracia para perdonar. Nos ha faltado gracia para amar, Señor, a nuestros semejantes. Nos ha faltado gracia para seguirte a ti, Señor.
Nos ha faltado gracia para poder entender tu palabra. Nos ha faltado gracia para hacer nuestras actividades allá afuera en el trabajo, Señor, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos intentado hacerlo con nuestras fuerzas. Hemos estado posiblemente hasta orando mal, Señor. El día de hoy te pedimos, Espíritu de Dios, Señor, la gracia que tú impartiste, Señor, al morir en la cruz por cada uno de nosotros, hoy la recibimos. Levante sus manos ahí donde usted está. Dígale, Señor, hoy recibo de ti esa gracia. Reciba del Espíritu Santo el día de hoy. Beba, como dice la canción, de las aguas de Él. Gracia impartida, Señor, sin límites, ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibimos, Señor, de tu palabra. Recibimos de ti, Señor. Hoy recibimos, Señor, como señal de que hemos entendido tu palabra. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, como aquellas personas que quieren recibir un pan. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, la gracia que tú tienes preparada para este pueblo, Señor, hoy lo recibimos. Gracias, Señor. Recibimos tu gracia, Señor. Esa gracia, Señor, inmerecedora. Ese regalo, Señor. Hoy lo recibimos, Señor, y te decimos, Señor, lo vamos a cuidar, Señor. Recibimos ese poder, recibimos esa fuerza para apartarnos del pecado. Ayúdanos, Señor, a tener esa gracia para apartarme de aquellas cosas que me hacen mal, Señor. Hoy recibimos la gracia, ese poder, Señor, para huir, Señor, del pecado, para perdonar, Señor. Gracia para perdonar ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy lo recibimos, Señor. Gracias, Señor, para podernos ver como tú nos ves, Señor. La baja autoestima, Señor, es porque nos hace falta gracia. Hoy te pedimos, Señor, gracia, Señor, delante de tus ojos y delante de los ojos de los hombres, ahora en el nombre de Jesús, Señor. Hoy recibimos gracia, Señor, para que las personas que están alrededor de nosotros nos vean de la manera en como tú nos ves, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que vamos a perdonar, Señor, a las que están alrededor, los que nos han hecho daño, Señor, por medio de la gracia, Señor. Capacítanos, Señor, con tu gracia, con tu poder y con tus fuerzas, ahora en el nombre de Jesús. Reciba todo lo que el Espíritu Santo quiere entregar. Gracia, ahora. Y en nuestros devocionales vamos a incluir esta palabra. Gracias, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, para delante de nuestros jefes, de nuestras autoridades, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracia, ahora, delante de nuestros líderes, Señor, de nuestros pastores. Gracia, delante de nuestros padres, de nuestros esposos, de nuestras esposas. Gracias, Señor, para poder criar a nuestros hijos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, donde necesitamos gracias, Señor, en nuestras finanzas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hemos estado, Señor, tal vez equivocados. Hoy recibimos esa gracia, Señor. Esa gracia significa que el reino de los cielos viene ahora acá a la tierra, Señor, en donde nosotros estamos, Señor, para cumplir su propósito. Hoy bebemos de ti, Señor, ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hemos recibido el día de hoy de tu palabra. No permitas que el enemigo se robe esa semilla que tú has sembrado el día de hoy en nuestros corazones. Y permítenos siempre recordar que a partir de hoy hasta el último día, Señor, de nuestras vidas, Señor, aquí en esta tierra, sea que nos lleves o sea que partamos, Señor, siempre tu gracia estará acompañándonos a nosotros, Señor. Este pueblo de Neshama, aquí en Quito, allá en Tulcán, va a ser conocido como un pueblo lleno de gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor esta mañana.